esta energía puede ser eléctrica, también puede ser térmica, cinética, electromagnética, química o nuclear. La clasificación de estas heridas se realiza inicialmente cuando son cortantes, punzantes o punzocortantes, que generalmente son los cuchillos, las armas blancas son las que producen este tipo de lesiones. De acuerdo a su localización pueden ser profundas o pueden ser superficiales. Y de acuerdo a la trayectoria del arma con el que se utilicen, pueden ser regulares o, como vemos en la imagen, irregulares. Acá obviamente hay que reavivar los bordes para que cierre por segunda intención muchas veces, o finalmente reavivar los bordes, hacer una limpieza adecuada y cerrar por primera intención. Va a depender obviamente de las características y del tiempo que ha producido, del tiempo que se ha producido desde el momento de la lesión hasta el movimiento, hasta el momento que la persona llegue al hospital y se haga el procedimiento quirúrgico. Es importante, durante la llegada a nuestro centro hospitalario, hacer un buen interrogatorio. Ya habíamos manifestado anteriormente que cuando se realiza una buena anamnesis, el diagnóstico cae como el fruto maduro por su propio peso. Lo mismo sucede acá cuando una persona llega y averiguamos el tiempo en que pasó ese trauma y la llegada al hospital. Arriba de 4 horas ya llamamos heridas infectadas y obviamente otro es el procedimiento. Ya se utilizan obviamente antimicrobianos para, una vez realizado el procedimiento, no solamente se realiza la limpieza local, sino también por vía sistémica ya hay que hacer el uso de antimicrobianos. El tratamiento generalmente que se hace en cualquier herida inicialmente es el control de la hemorragia, ¿sí? Lo más importante es hacer el control de la hemorragia, puede ser por presión, puede ser de manera definitiva también, ligando algún vaso, o solamente con presión, ¿no? Lavarla con abundante agua hervida o agua destilada, agua oxigenada si en el caso amerita, o algún antiséptico que podamos usar, iodopovidona, alcohol iodado, ¿no? Cubrir con apósitos en lo posible estériles. Y si no estamos frente a apósitos estériles, lo más limpios posibles, de manera que no podamos causar más infección. Guardar cualquier segmento amputado, en el caso de que podamos ver un segmento amputado, ese momento hay que guardar de la manera más estéril posible, ¿no? Se hace muy importante el uso de solución fisiológica para poder lavar el miembro amputado, volver a colocar sobre una bolsa bien estéril y obviamente llevar inmediatamente al hospital, ¿no? Luego, inmovilizar las fracturas dependiendo el lugar donde se produce, evitar o tratar el estado de shock. Generalmente, ya habíamos manifestado que el primer estado de shock que se produce es por la hipovolemia, ¿no? De acuerdo a la cantidad de sangrado que nosotros podamos observar. Acá podemos ver que estamos haciendo solamente la compresión en la herida, ¿sí? Con 5 o 10 minutos de compresión en la herida, podemos cohibir los sangrados. Pero muchas veces va a haber necesidad de ligar los vasos. Va a depender el lugar y va a depender si es arterial o si es venoso también ese vaso. Aquí tenemos heridas por mordedura de can. Estas heridas generalmente se presentan de manera irregular, muchas veces, como en el caso de la imagen, con pérdida de sustancia. Y aquí es importante, obviamente, lavar completamente el área de la mordedura del animal con un buen antiséptico, un cepillado entre 2 a 3 a 4 veces, y hay que tomar en cuenta siempre verificar que ese perro haya sido vacunado. De no serlo así, obviamente tomar todas las medidas para mandar al paciente a un centro y tomar todas las vacunas y prevenir así, ¿sí?, el mal de rabia. Es importante tomar en cuenta que el can que haya producido este accidente sea observado durante los siguientes días, pese a estar vacunado.
Vemos acá amputación traumática. ¿Cuándo se produce esta amputación traumática? Obviamente cuando la lesión es catastrófica para una extremidad. Se ha perdido el segmento a los 360 grados. Todas las amputaciones, excepto las más distales, representan una amenaza para la vida del paciente y la sobrevida del resto de la extremidad, siempre y cuando el paciente no haya sido atendido inmediatamente. Se habla de cohibir, obviamente, la hemorragia para producir el shock hemorrágico y, fundamentalmente, la infección que pueda hacer, ¿no? Acá podemos ver miembros superiores, miembros inferiores, en esta otra imagen igual. Este es por la explosión de artefactos explosivos. Fíjense la irregularidad que tiene la herida. Acá seguramente va a ir a la amputación del miembro, obviamente, y obviamente hay que considerar todos los aspectos de la infección fundamentalmente, ¿no? Si no tenemos una vacuna antitetánica, inmediatamente hay que buscar todos los mecanismos para que este paciente pueda ser vacunado contra los tétanos. Si hasta acá hay alguna pregunta, por favor. Bueno, continuamos. Cuando se ha producido este tipo de lesiones, una amputación traumática y se puede realizar un reimplante, ¿quiénes son los mejores candidatos? Cuando hay extremidad superior del paciente joven y lesiones distales con corto periodo de isquemia, ¿sí? Hay que tratar en lo posible de que ese paciente llegue antes de las 4 a 6 horas al centro hospitalario para que pueda hacer un reimplante. El tiempo es esencial en este tipo de casos, ya que la viabilidad, la temperatura ambiente de 4 a 6 horas y enfriada hasta 18 horas, obviamente, esta viabilidad de este miembro, ¿sí? Puede durar de 4 a 6 horas y, si es que tenemos refrigeración, hasta 18 horas. En el tiempo que va a ser trasladado este paciente y va a ser trasladado también ese miembro, va a depender el éxito de la cirugía, ¿sí? Actualmente tienen buenos resultados el reimplante de los miembros, lo que antes no se hacía, antes generalmente ya se lo descartaba y se iba a la amputación. Sin embargo, ahora con las nuevas técnicas de los traumatólogos se está realizando con mucho éxito los reimplantes. ¿Qué complicaciones vamos a tener con la herida? Obviamente, la hemorragia, que es la primera, que nos va a producir un shock hipovolémico en el caso de no tomar las consideraciones de poder cohibir la herida. Las infecciones, en el caso de que no vamos a lavar bien esa herida, o finalmente los tétanos, si se van a producir esas heridas con armas cortopunzantes generalmente que puedan tener algún lugar donde está oxidado y eso generalmente va a producir el tétanos. Heridas con más de 6 horas de evolución, obviamente vamos a tener complicaciones, son heridas ya infectadas que hay que ya tratar con un antimicrobiano a nivel sistémico. Heridas por contusión, abrasión o abulsión, obviamente que hay que tomar en cuenta justamente por esa infección que se va a producir. Heridas con más de 1 centímetro de profundidad, dependiendo del lugar, si es en el abdomen y personas obviamente delgadas, generalmente ya se ha producido una herida a nivel de las vísceras y hay que tomar muy en cuenta. Lesiones por proyectil de alta velocidad, muchas veces con impacto a nivel óseo, que van a producir fragmentos que posteriormente pueden tener complicación en la vida cotidiana del paciente. Lesiones por quemaduras o frío, ¿sí? Donde obviamente se debe realizar curaciones interdiarias, especialmente de las quemaduras. Heridas con contaminación importante, ¿sí? Muchas veces a nivel del periné, heridas que pueden infectarse y causar una sepsis. Heridas con tejido desnervado o isquémico y a tejido muerto, que es necesario hacer una abulsión de este tejido y hacer necrosectomía de todo ese sector para no tener mayores complicaciones. De ahí la importancia de la observación de cada herida. Obviamente es preferible
ser un poquito más enérgico en esa limpieza, lavar 2, 3 veces o finalmente cortar el tejido desnervado o isquémico que nos va a ir a una complicación mayor, ¿no? Generalmente de tipo séptico. Esguinces y luxaciones de los miembros tanto superiores e inferiores. Esguince es la lesión de tejidos que rodean una articulación secundaria a un desplazamiento no permanente de las carillas o superficies articulares. Esto generalmente se produce por la irregularidad, por ejemplo, de la superficie en la cual estamos deslizándonos. Generalmente las mujeres con el taco, ¿sí? O los mismos varones cuando hay superficies muy irregulares donde pueden producirse este tipo de lesiones. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Dolor e limitación funcional, ¿no? Generalmente este tipo de esguinces, esguince tipo 3, por ejemplo, puede ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Tipo 1, cuando generalmente puede hacer un estiramiento, pero no sin ruptura del ligamento, ¿no? Tipo 2, una estira de ligamentos parciales, y tipo 3 ya, obviamente, una ruptura de los ligamentos. Y obviamente va a tener bastante limitación funcional, va a depender el tipo de esguince que pueda tener la persona. Fíjense el esguince de tobillo con inmersión hacia el lado interno del tobillo, ¿sí? Daño los ligamentos de los tobillos, ya sea interno o externo, y obviamente a diferencia del otro pie, se va a producir una hinchazón, una inflamación y el hematoma del tobillo, ¿no? Esto muchas veces, como les digo, en lesiones tipo 1, generalmente, con medidas generales, ¿no? Hielo en el área afectada, ¿sí? Para que no se produzca mayor sangrado las primeras 24 horas, y después se puede intercalar con calor y frío para que pueda ir reabsorbiendo ese hematoma o ese hinchazón del pie. Luxación. Se llama luxación cuando existe desplazamiento permanente de las superficies articulares con lesiones de tejidos periarticulares, los ligamentos generalmente, y tendones. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esto? Obviamente va a existir una deformidad y dolor e impotencia funcional. Es muy importante en estos casos, durante el examen, hacer una mensuración, es decir, comparar un miembro con el otro, ¿no? Si está lateralizado, si está abultado, un hombro más alto que el otro. Las luxaciones acromioclaviculares son muy frecuentes en las personas con caídas de frente y generalmente colocan la mano para, obviamente, amortiguar el golpe, que no vaya el rostro o el cuerpo. Entonces, ese tipo de manifestaciones van a producir las luxaciones. Aquí podemos ver una luxación, como habíamos manifestado, una acromioclavicular, ¿sí? Con salida, obviamente, del hombro y ruptura de algunos ligamentos. Una luxación de codo, del olecranon, fíjese, saliéndose de la parte del húmero. Esto es común también en los niños, ¿sí? Una luxación de hombro. Tenemos una luxación de rótula, una luxación metacarpofalángica, esto generalmente con los golpes de puño que muchas veces se producen, y finalmente luxaciones de cadera que son mucho más complejas y mucho más dolorosas, ¿no? Algunas de estas luxaciones sí pueden ser resueltas en la sala de emergencias por el médico general, ¿no? ¿Qué generalmente se utiliza? Se utiliza generalmente un buen analgésico, una sedación, ¿sí? Y se puede reducir la luxación, volver a su articulación normal, el hueso que se haya desplazado de manera interna o externa de la articulación. Se la puede hacer, obviamente, ¿no? Colocación de oxígeno, colocación de una buena analgesia, y se puede reducir esa luxación. Y después, obviamente, inmovilización por un tiempo, porque si no, se va a hacer recurrente esta luxación. ¿Alguna pregunta tenemos hasta acá, por favor?
Muy buenos días, doctor. Quería hacerle una pregunta respecto a esto de las de urgencias o las emergencias que estamos pasando ahora. No se utiliza ningún tipo de fármacos, únicamente es la parte práctica, doctor. ¿O farmacología, tú dices? No te entiendo la pregunta. Sí, doctor. Es decir, en el momento únicamente lo que hacemos es, digamos, hacer la curación, o colocar en condiciones y todo lo que nos está explicando, pero la parte farmacológica, doctor, pues es dar algún calmante, algún, no sé. Ya, perfecto. Ah, claro, bueno, siempre la primera condición sine qua non de todo el personal de salud es aliviar el dolor. ¿Y cómo vamos a aliviar el dolor? Obviamente con la analgesia, ¿no es cierto? Antiinflamatorios, analgésicos, eh, que se deben utilizar siempre al hacer cualquier procedimiento. En este caso, por ejemplo, no va a ser un analgésico o un antiinflamatorio de primera o segunda línea. Aquí ya va a ser obviamente un benzodiazepínico, ¿sí? Un midazolam o un dormicum que le vamos a colocar, obviamente considerando. Yo lo que quiero manifestarles a ustedes, hay que saber las dosis para poder hacer. Que sí se los puede hacer, sí se los puede hacer. Como les había manifestado al principio de la clase, el conocimiento no tiene límites, ¿no? Mientras yo pueda leer y estudiar todo lo que es medicamentos o analgésicos de primer, segundo o tercer orden, inclusive el midazolam, por ejemplo, que nos va a servir para poder hacer reducción de este tipo de pacientes. Obviamente, hay que considerar que estos medicamentos, los benzodiazepínicos, lo que nos va a causar es depresión respiratoria. Entonces, lo que podemos hacer es colocar mascarilla, ya sea oxígeno, ¿sí? A 3 o a 4 litros por minuto y colocar recién el benzodiazepínico, porque causa depresión respiratoria. Una vez que he hecho el procedimiento y he solucionado este problema, obviamente paso oxígeno durante media hora o una hora más, el paciente despierta de manera espontánea y bueno, ya está reducida la luxación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay luxaciones que ustedes van a ver en provincia, ¿sí? Y ahí no tienen un traumatólogo, ahí no tienen un anestesiólogo. Entonces, se fijan, obviamente, benzodiazepínicos, dosis para niños o dosis para adultos, siempre colocando oxígeno, como les digo, causa depresión respiratoria, hay que controlar frecuencia respiratoria, hay que controlar pulso permanentemente y después del procedimiento tenerlo todavía en media hora o una hora más, de manera que despierte de manera espontánea el niño o el paciente y obviamente ya se va con el alta. Como les digo, en provincia o en los pueblos no tenemos anestesiólogos, no tenemos pediatras, no tenemos traumatólogos y ese procedimiento hay que hacerlo, ¿sí? Son situaciones en las cuales obviamente imagínense poder evacuarlo no tienen ambulancia, no hay los medios necesarios y obviamente se salva una vida. Muchas veces, si ustedes se han fijado, en los pueblos existen personas con luxaciones inveteradas, o sea que los han dejado así y siguen caminando así, ¿no? Entonces, si ustedes ven y tal vez en ese momento hubiese existido un médico que le hubiese hecho el procedimiento, bueno, hubiese mejorado la calidad de vida de esa persona. ¿No? Siempre que el paciente llegue es aliviar el dolor. Yo les digo, para hacer cualquier tipo de procedimiento hay que colocar primero un analgésico o anestesia local, ¿no? Si, en el caso, creo que el día sábado, la última clase, tenemos una clase eminentemente práctica, ¿no? Ahí podemos hablar de la colocación de anestésicos, cómo se infiltra, sí, vamos a hablar obviamente de la intubación de los pacientes, una intubación orotraqueal, cómo se hace, y cualquier pregunta de ese tipo, entonces estamos dispuestos a poder absorber, ¿no? El uso de medicamentos siempre hay que leerlos, cada vez hay que actualizarnos más. Ustedes han visto que todos los días salen medicamentos nuevos,
de primer, segundo, tercera generación, cuarta generación, quinta generación, ya saben, obviamente. Tal vez no tengamos, pero hay que saber los efectos colaterales, ¿sí? Y efectos adversos con algunos otros medicamentos, dependiendo si el paciente es, obviamente, tiene enfermedad de base y está tomando algunos otros medicamentos, ¿ya? Ahí es importante. Ya nos ha pasado a muchos de nosotros, obviamente, las reacciones que tienen algunos pacientes a la penicilina, ¿no? Hay que preguntar, en el caso de que no podamos preguntar, llegue inconsciente ese paciente, siempre tener a la mano adrenalina, ¿sí? Para poder revertir esos cuadros, ¿no es cierto? Entonces es importante, ¿cómo controlo? ¿Cuánto sé? ¿Cuánta dosis le puedo dar? Etcétera, etcétera. Es importante. Les digo, mientras sigamos leyendo, mientras sigamos aprendiendo, o sea, esto nos va a resultar mucho más fácil de poder manejar. Si he contestado a tu pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, acá tenemos una imagen de una luxación de cadera. Fíjense cómo está rotado el pie hacia el exterior. Y si comparamos con el otro pie, obviamente al hacer la mensuración van a decir, bueno, esto no es normal, esto es anormal. Y hacemos la clínica de una luxación. Obviamente vamos a escuchar, va a haber abultamiento a nivel de la cabeza femoral y con crépitos a ese nivel. Las luxaciones tienen que ser tratadas como fracturas, ¿no? Primero se las estabiliza y luego se las inmoviliza. Habíamos dicho, habíamos manifestado, se puede hacer los procedimientos en emergencia, se puede hacer procedimientos obviamente con alguna analgesia o alguna sedación, ¿sí? Y se puede reducir esa luxación. Y obviamente después de esa luxación, para que no se vuelva una luxación iterativa, reiterativa, entonces podemos hacer la inmovilización por un buen tiempo hasta que los ligamentos obviamente puedan nuevamente volver a la normalidad. Bueno, hasta acá podemos tomarnos 10 minutos para un refrigerio antes de pasar a las fracturas. No sin antes volver a preguntar si no tienen alguna otra pregunta. Bueno, nos tomamos los 15 minutos para un refrigerio. Está bien, doctor.